¿Cómo están? El día de hoy vamos a solucionar el ejercicio número 69 de la página 135 del acero. ¿Qué nos dice este ejercicio? Una van acelera hacia abajo de una colina, como se muestra en la figura de acá abajo, y va desde el reposo, va desde el reposo a 30 metros por segundo en 6 segundos. Durante la aceleración, un juguete de masa de 0,1 kilogramo cuelga mediante una cuerda del techo de la van. La aceleración es tal que la cuerda permanece perpendicular al techo. Esto es importantísimo. Entonces nos dice que determinamos el ángulo y la tensión de la cuerda. Bien, si se dan cuenta, en teoría este objeto estaría en reposo, pero el ejercicio nos dice que la aceleración es tal que la cuerda permanece perpendicular al techo, o sea que van tan rápido que literalmente la cuerda va a ir así. O sea, la tensión acá va a haber una tensión. ¿Qué sucede? Si yo miro desde acá, desde dentro del carro, para mí no va a haber ninguna aceleración porque yo no soy el que se está moviendo, pero el ejercicio nos dice claramente que la aceleración es tal que la cuerda va a permanecer perpendicular al techo. Es decir, que va a haber una fuerza externa, una fuerza invisible, que normalmente la llamamos fuerza ficticia. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton, esta fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Porque no tiene sentido que esté colgada ahí, porque ahí claramente nos dice que la aceleración es tanta que literalmente permanece perpendicular. O sea que esto va a tener una aceleración, que es la que tiene el carro. Muy bien. Una vez hecho esta aclaración, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Donde vamos a tomar este objeto y lo vamos a pasar acá. Como sabemos, todo objeto tiene un peso y en este caso va a tener una tensión. El peso va a ir así siempre, ¿sí? Va a ir hacia abajo. Va a ir hacia abajo, ¿sí? Digamos que en este caso, si nos damos cuenta, aquí se va a formar un ángulo que va a ser el mismo ángulo que está acá. Son los mismos ángulos. Si yo llego y me posiciono acá, el ángulo de acá va a ser similar al ángulo de acá. Entonces yo llego y paso ese ángulo a mi otro diagrama y me queda de esta forma. Ahora bien, si yo me doy también cuenta, yo puedo sacar unas componentes. Entonces aquí se puede formar un triángulo rectángulo. Hacia aquí relaciono cabeza o cola, entonces este vector va a apuntar hacia este lado. Ahora bien, el peso de esto va a tener dos componentes, que es un peso en X y un peso en Y. Entonces el peso va a ser esto por el seno del ángulo. ¿Por qué? Porque este va a ser un cateto opuesto. Y ya sé que opuesto trabaja con seno y adyacente va a trabajar con coseno. Por eso me queda de esa forma. Entonces lo escribo. Ahora bien, aquí tengo que tomar el siguiente dato, que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración. Interesante. Ahora bien, si yo tengo las fuerzas en X, van a ser esta, que va hacia allá, y no tengo más fuerzas, o sea, va a ser el peso por el seno del ángulo. Y esto es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Bien, entonces si yo me doy cuenta en este ejercicio, únicamente podría sacar el peso y la masa, porque yo sé que el peso, por acá lo voy a anotar, es igual a la masa por la gravedad. Tengo la masa y mi gravedad, que siempre va a ser
9.8, te lo voy a escribir acá. La gravedad es igual a 9.8 metros sobre segundos cuadrado. Interesante. Entonces, tengo masa, tengo gravedad, pues tendría el peso, pero lo curioso acá es que no tengo ni la aceleración ni el ángulo. Pero antes de comenzar el ejercicio, aquí claramente nos dice que el auto parte desde el reposo, nos dan una velocidad y nos dan un tiempo. Entonces, acá yo tengo que usar fórmulas de cinemática para hallar la aceleración. Entonces yo sé que la aceleración va a ser igual a delta de v sobre el tiempo. O sea, la aceleración va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Si yo llego y hago esto, entonces yo sé que si parte del reposo, su velocidad inicial va a ser igual a 0. Y dice que llega a 30 metros por segundo, o sea, su velocidad final va a ser igual a 30 metros por segundo. ¿Sí? A su vez, dice que hay un tiempo de 6 segundos. Entonces, si me doy cuenta, eso queda muy fácil. Entonces, simplemente reemplazar esto por la fórmula que hay acá. Voy a reemplazar en la fórmula que hay acá. Entonces, sería la velocidad final, que es de 30, menos la velocidad inicial sobre 0, sobre el tiempo, que es de 6. Si yo llego y divido eso me va a dar 5 metros por segundo al cuadrado. Ahora bien, si yo llego y reemplazo esta aceleración, la reemplazo acá en la fórmula, ya solamente me va a quedar una incógnita. Entonces, me va a quedar de la siguiente manera. El peso, que sería masa por gravedad, que es 0,1. La masa también no la da, que el ejercicio, que dice que fue alguna masa de 0,1 kilogramo, que sería 0,1 kilogramo por la gravedad, que es de 9.8, por el seno del ángulo, igual a la masa, que es de 0,1, por la aceleración, que ¿cuánto era la aceleración? 5. Ahora bien, lo que está multiplicando pasa a dividir. A ver, yo voy a expresar esto de otra forma más clara. Listo. Entonces lo que está multiplicando pasa a dividir. Entonces quedaría de la siguiente manera. Seno del ángulo es igual 0,1 por 5 sobre 0,1 por 9.8. Esto se cancela. Entonces, el seno del ángulo, para quitar ese seno, yo tengo que aplicar arcoseno. Me queda arcoseno por el seno del ángulo. Entonces, ese arcoseno con este seno se va a ir. Y esto va a ser igual al arcoseno de 5 sobre 9.8. ¿Esto por qué? Porque es una igualdad. Entonces, lo que aplico a un lado, lo tengo que aplicar al otro. Muy bien. Si yo llego y opero esto, el ángulo exactamente me va a dar shift arcoseno de 5 sobre 9.8, 30.67. O sea que este ángulo va a ser de 30.67 grados. Y ya tenemos el primer dato, que sería el ángulo. Ya tenemos el ángulo, que es lo primero que nos pide el ejercicio. Ahora bien, para el siguiente caso, vamos a decir lo siguiente, que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual en 0. ¿Por qué? No me dicen que el objeto se esté cayendo en ningún momento y no me da ninguna componente, no me dice nada del ejercicio. Entonces yo supongo que ahí, en ese caso, sí sería 0, ¿sí? En este caso es masa por aceleración, porque va a haber una fuerza que va a mantener el objeto ahí, ¿sí? En este caso nos damos cuenta que sería como una fuerza invisible que está ahí, ¿sí? Pero digamos que para el caso de las ejes en Y no va a estar, porque el objeto no se va a caer ni lo van a botar. Entonces por eso la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Ahora bien, si yo sé que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, ¿qué tengo que llegar y coger? Por los componentes. ¿Qué componentes tengo en Y? Tengo el coseno, que el peso siempre va a ir hacia abajo, y tengo la tensión que va hacia arriba.
tengo la tensión que va hacia arriba. Entonces la sumatoria de fuerzas es igual a la tensión menos el peso, y el peso ¿quién es? Masa, por gravedad, por el coseno del ángulo. Pero ya conocemos el ángulo, que es este angulito de acá. ¿De cuánto es el ángulo? 30.67 igual a 0. Entonces yo llego y despejo esto. Entonces tensión, también conozco la masa, que es 0,1 por 9.8 por el coseno de 30.67. Listo. Es decir que la tensión va a ser igual a 0.1 por 9.8 por el coseno de 30.67, 0.84 newtons. Y esa va a ser la tensión de la cuerda. Y ya tenemos solucionado este ejercicio, que es fácil, pero lo único que debemos tomar en cuenta es la fuerza ficticia.